Conocí a un hombre que vivió y murió de una manera miserable, rodeado de carencias, acompañado por la soledad. Y lo más triste de todo es que no tenía por qué haber sido así. Ese hombre contaba con recursos económicos de sobra, pero tristemente nunca supo para qué tenía esos recursos. Nunca supo para qué era la riqueza que poseía, y por eso vivió de manera miserable, por eso murió de una manera miserable. Lo encontraron varios días después de que había muerto en un cuarto que rentaba, un cuarto en una casa. Y en medio de papel periódico que usaba para cobijarse. Triste, pero así pasó. La carta a los Efesios fue escrita para cristianos que tenían el mismo problema, por extraño que pueda parecernos. Pero la iglesia de Éfeso, los miembros de esa iglesia transitaban por la vida sin saber todos los recursos que poseían, y por lo mismo no habían podido salir de la mediocridad espiritual. Por eso Pablo, que había sido pastor de esa iglesia por 3 años y que ahora estaba en Roma preso en una prisión que pudiéramos llamar domiciliaria, si nos atenemos a lo que explican los últimos versículos del libro de los Hechos, Pablo no estaba en una cárcel propiamente dicha, sino en una casa, y gozaba de ciertas libertades, pero no dejaba de ser un prisionero. Y desde esa prisión fue que escribió varias cartas, entre ellas la carta a los Efesios. Y la razón por la que les escribe, es que él se da cuenta de esta miseria espiritual en la que están viviendo sus hermanos efesios, y él quiere despertarlos, y él quiere hacerles saber toda la riqueza que poseían, y por eso escribe esta carta. Y por eso es que varios teólogos han llamado a la carta a los Efesios el banco de los cristianos, por eso el título del sermón, o la casa del tesoro de la Biblia. Así es conocida la carta a los Efesios, el banco de los cristianos o la casa del tesoro de la Escritura. Efesios, por cierto, es un gentilicio, si alguien se pregunta. Efesios es un gentilicio. Efesios se le llamaba a la gente que residía en Éfeso, una ciudad del norte de Asia que ocupaba lo que hoy ocupa Turquía. Ahí estaba Éfeso, y los que vivían en Éfeso se llamaban Efesios, o se les decía Efesios, por eso el nombre del libro. Efesios, pues, es un libro acerca de las riquezas, de la plenitud. Es un libro acerca de nuestra herencia, de lo que poseemos, y acerca de cómo podemos usar esas riquezas que poseemos para la gloria de Dios. Por eso les digo que si se dan el tiempo suficiente, si se quedan el tiempo suficiente, lo que vamos a aprender juntos a dar en nuestra iglesia, una iglesia vibrante, una iglesia creciente, una iglesia en la que sus miembros sepamos todos lo que poseemos y cómo usar eso que poseemos. Déjenme darle 3 citas de la carta a los Efesios para ejemplificar esto que estoy diciendo. Que Efesios habla de riqueza, habla de plenitud, habla de herencia. Fíjense, por ejemplo, Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, ¿según qué? Las riquezas de su gracia. Luego en el capítulo 3, versículo 8,
Dice Pablo, hablando de su ministerio: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. De las inescrutables riquezas de Cristo. Y luego ahí mismo en el capítulo 3, pero en el versículo 16, una oración que hace Pablo: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Así que tenemos en Efesios las riquezas de la gracia de Dios, las riquezas de la gloria de Dios y las riquezas del Hijo de Dios. En otras palabras, Efesios está lleno de las riquezas de Dios. La palabra gracia se usa 12 veces en el libro. Y sabemos qué significa gracia. Gracia es el favor, es la bondad inmerecida de Dios hacia nosotros. La palabra gloria aparece 8 veces. La palabra herencia aparece 4 veces. La palabra riqueza aparece 5 veces. Las palabras plenitud y pleno 7 veces. Entonces tenemos a lo largo de toda la carta gracia, gloria, herencia, riqueza, plenitud. Pero hay una frase clave. Hay una frase que une todo esto, que une la gracia, que une la gloria, que une la herencia, que une la riqueza, que une la plenitud. Y esa frase se repite 27 veces en Efesios. Esta frase clave es: en Cristo. En Cristo. Nuestra riqueza es en Cristo. La gracia de Dios hacia nosotros es en Cristo. Nuestra plenitud está en Cristo. Es porque estamos en Cristo que toda la plenitud de todas las riquezas de la herencia, de la gloria, de la gracia de Dios es nuestra. ¿Se dan cuenta? Porque somos uno en Cristo, en su iglesia, porque hemos sido redimidos. Esta increíble plenitud de gloria y de riqueza y de herencia y de gracia nos pertenece. Y Pablo resume todo, creo yo, en el versículo 19 del capítulo 3, donde él dice de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando conocemos a Cristo, cuando conocemos el amor de Cristo, cuando conocemos el poder de Cristo, es que somos llenos de toda la plenitud de Dios. Por eso es apropiado llamar a Efesios el banco de los cristianos, por estos conceptos tan grandiosos que trata: plenitud, riquezas, herencia, abundancia, recursos. Todo eso lo hallamos en Efesios. Efesios nos va a enseñar que hay suficientes recursos en el cielo para cubrir nuestras deudas del pasado, nuestras obligaciones del presente y nuestras necesidades del futuro. Y nos va a enseñar que los podemos utilizar porque han sido depositados en nuestra cuenta personal con un beneficio más. Cualquier cuenta de banco que usted tenga, cualquier inversión que usted tenga en cualquier institución de ahorro, al momento que usted saque esos recursos, su cuenta va a bajar, ¿cierto? En el banco que tenemos en el cielo podemos usar nuestros recursos las veces que sean necesarias sin que el saldo de nuestra cuenta disminuya en lo más mínimo.
Ese es el plan de Dios. Eso es lo que Él quiere para todos nosotros. Que nos demos cuenta de los recursos que tenemos, que los usemos, porque a final de cuentas los podemos usar y no se van a acabar. Y además este plan está garantizado. Siempre queremos una garantía cuando le confiamos nuestro dinero a alguien, ¿no? La garantía, primero que nos lo van a regresar, y luego que la persona a quien se lo confiamos nos haga tener un beneficio de ellos. Dios nos da su garantía de que los recursos que Él tiene para usted y para mí en el cielo no se van a acabar. Y la garantía se repite 27 veces en la carta a los Efesios. Todas esas riquezas, nuestra garantía es que las tenemos en Cristo. Es decir, tan seguro como que Cristo